Muy buenos días hermanos, sí, porque todavía es buenos días, casi ya llegando a las 11:30 de esta mañana, en este domingo 17 de enero, ya hemos pasado la primera quincena de este mes de enero, así que es un agrado poder compartir con ustedes, aunque por supuesto, al igual que usted, igual yo, todos extrañamos ese espacio tan importante que era llegar al templo para poder saludarnos, abrazarnos y compartir juntos la comunión. Así que como decía en un mensaje en el chat que escribí hace pocos momentos, hermanos, tengamos paciencia y tener paciencia significa perseverar, significa mantenernos, ser constantes, ¿ya? A fin de que nuestra vida espiritual se mantenga firme y podamos seguir confiando en el Señor. Sin embargo, no sabemos cómo se viene el camino por delante, aunque haya algunos vaticinos. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo está la familia? ¿Están ahí reunidos en casita? ¿Están todos ahí congregándonos? ¿Ya? Qué bueno, congregándonos de esta manera. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Katy. ¿Qué les pareció verlas ahí en la coordinación? Ahí las vamos a ver de nuevo casi ya al final de esta reunión cuando tengan que cerrar. Pero ahora nos vamos a concentrar. Tome su Biblia, hermano. Tome su Biblia, hermana. ¿Ya? Y jóvenes también, tomen su Biblia o enciendan su Biblia, dicen algunos, para poder leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 22. Hoy día nos vamos a concentrar en el Evangelio de Mateo, en un relato, en una situación que ocurre que está en el versículo 23 en adelante. Si no lo sabían o se lo hemos olvidado, el tema de este mes de enero, es llamado a ocupar nuestro lugar como discípulos, tema de este mes de enero. Por lo tanto, las predicaciones han estado en función de este tema, llamados a ocupar nuestro lugar como discípulos. Vamos entonces a leer la palabra. Tome ahí su Biblia o sígala ahí en la pantalla de su televisor, de su celular. Ahí está. Vamos entonces a tomar la Biblia y vamos a leer lo que dice en la NBI. Vamos a leer capítulo 22 de Mateo, versículo 23. Leemos así, en el nombre del Señor. Ese mismo día, los saduceos, que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. ¿A quién? A Jesús. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, ¿qué hizo? Dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último, ¿qué pasó? Murió la mujer. Y aquí viene la pregunta después de esta historia que se cuenta. Ahora bien, en la resurrección, cuando venga la resurrección de todos los que han muerto, en la resurrección, pregunta, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Parece esto un acertijo. ¿Quién tiene más derecho sobre esta mujer si los 7 estuvieron casados? Algunos dirían, no, el primero sí fue el primero que la conoció, y la conquistó, así que él tiene más derecho. No sé, diga usted. Bueno, esta es la historia y Jesús les contesta en el versículo 29 y dice así: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Hasta allí. Vamos entonces, hermanos, a dialogar, conversemos, ¿ya? Reflexionemos juntos. Como quisiera estar con ustedes ahí sentados alrededor de una mesa, en el templo, y escuchar sus preguntas, sus comentarios, pero ahí en casa, por favor, hagamos este ejercicio de reflexionar y de introducirnos en el relato y en tratar de entenderlo y dilucidar con la ayuda del Espíritu Santo qué nos quiere decir el Señor. Bueno, vamos tratando, hermanos, de identificar algunas cosas que nos puedan traer claridad. Bueno, los fariseos, si uno lee los versículos anteriores, ya habían intentado hacer algo con Jesús, tratar de atraparlo, tratar de tenderle una trampa y que Jesús pudiese caer en ella, y generalmente y comúnmente lo hacían
haciéndole algunas preguntas que tal vez nadie antes había podido responder. ¿Ya? Los fariseos en el versículo o en el pasaje anterior le hablan acerca de quién, si se debe dar impuesto o no impuesto al César. ¿Recuerdan ustedes? Entonces Jesús, ¿recuerdan cómo responde? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se fueron los fariseos, quedaron callados, no pudieron nada. Pero ahora viene la arremetida ¿de quién? De otro grupo que se llama los saduceos en el versículo 23. ¿Ya? Entonces, ahí está apareciendo el título ya apareció el título de la predicación de hoy día, del tema de la predicación, el error de un discípulo o el error de un creyente que le impide ser un discípulo. Ahora, este texto de versículo 23 habla de los saduceos. Hermanos, amadas, ¿quién eran los saduceos? ¿Quién eran los saduceos? Era un grupo religioso al igual que los fariseos, pero los saduceos era un grupo aristocrático, ¿ya? Era un grupo acomodado, era un grupo que pertenecía a la clase gobernante, incluso algunos los denominaban como un grupo que se acomodaba y colaboraba con el Imperio Romano, eran como colaboracionistas, así se les llama, colaboracionistas, colaboraban con el Imperio Romano porque de esa manera ellos se ganaban la posibilidad de tener algún puesto, algún cargo importante. Los sumos sacerdotes eran entonces saduceos, y los saduceos tenían una característica especial, que creían en las escrituras, pero claramente solo las escrituras del Pentateuco, que son los libros de Moisés, los primeros 5 libros. No creían en el resto de los escritos, por ejemplo. Se cree que era un grupo muy materialista, puesto que negaban los espíritus, negaban la manifestación de las almas, eran considerados muy materialistas, ¿ya? Y entre otras cosas, para no extenderme tanto, y de aquí tiene que ver con el texto bíblico, que ellos negaban ¿qué cosa? La resurrección de los muertos. Creían que la vida se terminaba con la vida o con la muerte, y no creían en la resurrección de los muertos, a diferencia de los fariseos, que sí creían en ello. Por eso que había una pugna ya con esto. Incluso quiero darles un dato con respecto a los fariseos, porque los fariseos, como creían en la resurrección de los muertos, no así los saduceos, había muchas historias. Por ejemplo, los fariseos, y por eso que discutían con los saduceos, los fariseos siempre se preguntaban, ¿cómo irá a resucitar una persona? ¿Irá a resucitar con la misma ropa, incluso la misma ropa con que murió? ¿Irá a resucitar con la misma ropa? Los fariseos tenían discusiones acerca de la persona irá a resucitar, con los defectos que tenía cuando murió, o no. ¿Será la misma persona cuando resucite? Los fariseos siempre decían, no, que todo judío siempre tiene que resucitar en su tierra santa, Por eso ellos creían que debajo de la tierra habían unos pasillos interiores, ¿ya? Y que si alguien, por ejemplo, un judío moría fuera de su tierra, ¿ya? Su cuerpo, al ser enterrado, él podía transitar por estos pasillos que estaban debajo de la tierra y llegaba a su tierra santa, donde iba a resucitar. Entonces había una cantidad de historias que circulaban y que generaban estas discusiones, estas conversaciones, y por supuesto los saduceos, meneando la cabeza de un lado para otro, vienen a Jesús, que no creen en la resurrección, y le traen una historia como tantas otras historias que circulaban. Incluso me enteraba de una historia que circulaba allí de que por ejemplo, 12 hermanos habían tenido una misma mujer, ¿ya? Y estos hermanos habían muerto, ¿ya? Y después este hombre tuvo que tomar a esta mujer, la cantidad de hijos que tuvo, una cantidad de historias, no quiero entrar en detalle. Pero los saduceos, al parecer, parece que vienen con la intención, hermanas, de poder tenderle una trampa a Jesús, de tal forma que quieren de alguna manera ridiculizar este tema de la resurrección. Entonces, como ellos no creen en esto, vienen con una pregunta que causa de alguna manera alguna clase de preocupación, curiosidad, cuando le dice, maestro, nos enseñó que si un hombre, Moisés enseñó, y verdaderamente Moisés había enseñado justamente una ley, estaba en el libro justamente de Deuteronomio, que era la ley del levirato. La ley del levirato o la ley del cuñado. ¿Cuál es esta ley?
¿Cuál es esta ley en concreto? Decía esta ley en Deuteronomio capítulo 25, que si una mujer casada, ya finalmente veía que su esposo había muerto y no habían tenido hijos, entonces el cuñado o el hermano, en otras palabras, de este hombre que falleció, tenía que tomar a esta mujer, este cuñado soltero, este hermano soltero, tenía que tomar a esta mujer, casarse con ella y levantar descendencia, es decir, tener hijos con ella. El primer hijo, el primogénito, entonces iba a tener el nombre de este hermano que había fallecido para que la memoria de este hermano no quedara olvidada. Esa era la ley del levirato, la ley del cuñado. ¿Qué pasaba si ese cuñado, ese hermano decía, no, yo no me quiero casar con esta mujer, no la quiero, no quiero levantar descendencia a mi hermano? Tenían que ir los dos donde los ancianos, y esta mujer, que veía que ese cuñado no quería casarse con ella, le quitaba un zapato, y le escupía en la cara, y así quedaba este hombre estigmatizado por no querer levantar descendencia a su hermano. La ley del levirato. Y de esa ley echan mano entonces, hermanos, estos saduceos, cuando cuentan, Señor, nos enseñó Moisés que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda. Ya lo hemos leído, ¿ya? Para que su hermano tenga descendencia. Hasta ahí ningún problema, porque están citando la ley dada por Moisés y que Dios le dio a Moisés ahí en el Sinaí. No hay ningún problema. El asunto viene a continuación y es donde queremos, hermanos, reflexionar o discutir al respecto. Cuando ellos inventan esta historia, porque nos parece o me parece que esta historia no es real, pero ellos la crean en su cabeza como tantas historias circulaban, se creaban y que generaban discusión, diálogo, reflexión y hasta conclusiones que uno no encuentra que hay asidero en la palabra. Y ellos crean esta historia. Bueno, una mujer, ya había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, ya, se había casado con esta mujer, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano, lo mismo le pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. O sea, murieron los 7 hermanos, sobrevivía la mujer. ¿Qué pasaba uno con esta historia, hermano? ¿No les pasa que uno se coloca a pensar qué pasaba? Estos hombres parece que tenían mala salud, que mueren uno tras otro, o esta mujer los mataba uno tras otro y los despedía a los 7. No sé, esta historia como que dan para... y en el respeto que uno le tiene a la palabra, por supuesto, y en el respeto de este momento, a uno le da que pensar con esta historia, porque por supuesto, al parecer no es una historia real, sino que una historia que ellos crean, como tantas fábulas, historias que habían en el mundo de los saduceos o de los fariseos. Así que dice, y por último murió la mujer. Bueno, tenía que morir en algún minuto para crear este encrucijado. Bueno, Señor, la pregunta ahora bien es la resurrección. Como ellos no creen en la resurrección, al parecer intentan ridiculizar. Porque ¿qué pasaba con los saduceos? Ellos decían que sí, ya, supongamos que hay resurrección. Ellos creían que si hay resurrección, la vida material, la vida en este mundo, se iba a proyectar en la resurrección. De alguna manera lo que vivimos en este mundo lo íbamos a continuar en la resurrección. Ese era el pensamiento o la conclusión la que sacaban entonces los saduceos. Ahora bien, en la resurrección, ¿cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Ese es el asunto. Creían que lo que aquí vivíamos entonces se iba a proyectar y iba a continuar, como les decía, en la vida futura. Hermanos, hermanas, cito este texto porque, como decía, hay un error que comúnmente tenemos los que decimos ser discípulos del Señor, o como le he puesto título a este tema, el error de un discípulo, o más bien el error de un creyente que no le deja ser un discípulo. Y ese error pasa frecuentemente por el mal uso que nosotros le damos a la Biblia, a las Escrituras. Muchos errores surgen de no conocer las Escrituras. Y uno tiene este texto y verdaderamente que aquí parece que hay un grupo que tiene y carga sobre sus hombros un tremendo error, a tal punto que cuando ellos hacen esta pregunta, Señor, ¿de quién en definitiva será esta mujer cuando estos 7 hombres, estos 7 hermanos la tuvieron como esposa?
¿quién será en la resurrección, en la vida venidera? Entonces, el esposo de esta mujer, porque entendían que la vida se continuaba en la vida posterior, si es que existía. Pero Jesús claramente, hermanos, lea usted aquí, leemos juntos aquí el versículo 29. Ustedes andan equivocados, o como dice la Reina Valera. ¿Cuántos tienen la versión Reina Valera en su casa? ¿Cómo dice esa respuesta de Jesús? Erráis, ¿cierto? Ahí dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La versión NBI dice, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Porque dice y agrega, en la resurrección, miren, Jesús la afirma, la respalda, algo que los saduceos no hacían. En la resurrección, las personas no se casarán, ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están entonces en el cielo. Jesús está dibujando el escenario que viene posterior a esta vida. En la resurrección vienen relaciones que serán superiores a las que tenemos hoy día. No se va a repetir, no seguiremos estando casados, no seguiremos teniendo esta relación filial, de afecto, de vinculación, que tenemos uno a otro. No, en la resurrección seremos como los ángeles que están en el cielo. Bueno, Jesús después continúa refutando la idea o defendiendo la idea de la resurrección con los versos que vienen a continuación. Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos, y los saduceos quedan entonces, al igual que los fariseos, quedan en silencio. Estimados hermanos, lo que me llama la atención es que ellos trayendo esta historia, esta fábula, que se la cuentan a Jesús tratando de que Jesús les dé una respuesta racional, al final Jesús le responde, ustedes están equivocados. ¿Por qué? Porque desconocen las Escrituras y desconocen el poder de Dios, que tiene poder para levantar a los muertos y resucitarlos. Pero me detengo en esta parte, erráis ignorando las Escrituras. Saben, hermanos, por lo general sucede que nosotros conocemos, leemos y hablamos de la Biblia, pero poco la entendemos, poco la comprendemos, y son muy pocos las que la trazan bien. Y eso genera que no podamos constituirnos en los discípulos que quiere el Señor hacer de nosotros. Decimos, sí, yo quiero ser un discípulo, pero sigo manteniendo ciertas ataduras, ciertas interpretaciones, estas historietas que armo en mi cabeza de cómo es Dios, de cómo Él actúa, de cómo Él obra, pero son historietas o relatos que no están basados en las Escrituras. Por eso que tenemos que poner atención, porque podríamos algunos de nosotros estar representados por estos saduceos, o ser parte de este grupo fariseo o de los saduceos, que tenía cada uno sus concepciones, sus entendimientos de las Escrituras, pero andaban equivocados, al igual, en este caso, al igual que los saduceos. Y nosotros podemos andar con la Biblia debajo del brazo, o tenerla en nuestro celular y decir que creemos en la Biblia, pero hasta podríamos andar equivocados. O sea, ¿qué estoy diciendo? Ellos creían en el Pentateuco, los fariseos creían en todas las Escrituras del Antiguo Testamento, como les llamamos nosotros, pero andaban equivocados. O sea, quiere decir que no porque yo crea en la Biblia o haya leído las Escrituras, tengo que darme cuenta, no andaré equivocado, no estaré construyendo una teología que al final Jesús diga, andan ustedes equivocados o ustedes erráis ignorando las Escrituras. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos, hermanos, de textos mal empleados. Hay una ley que dice, para entender bien la Biblia, que un texto sacado de su contexto es un pretexto. Un texto sacado de su contexto es un pretexto. O sea, no puedo sacar un texto de la Biblia, ¿ya? Sacarlo de donde está sin leer el contexto. Tengo que leer los versos que están antes, que están después, en qué contexto se dice ese pasaje bíblico, se dice para mi vida, se le dice a alguien en particular, en qué momento histórico nos encontramos, qué está sucediendo en ese momento en que se dicen estas palabras. Y saben, uno de nuestros errores más comunes es que leemos la Biblia sin saber el contexto, sin tomar en cuenta el contexto para ver si ese pasaje se aplica a lo que significa mi actual situación o cuando quiero compartirlo con otros. Me acordaba, por ejemplo, 3 ejemplos. Veamos unos 3 ejemplos, ¿ya? Si usted tiene algún otro ejemplo, por favor, mándelo en el chat
o mándemelo a mi WhatsApp, pero me acuerdo al menos de 3 ejemplos. Uno, está en el libro de Ageo, el profeta Ageo, en el capítulo 2, verso 8. El pueblo de Israel había regresado a la tierra después de un exilio de 70 años y tenían que reconstruir el templo, la ciudad, pero ellos se acomodaron y empezaron a construir sus casas, y se habían olvidado de que la prioridad era construir el templo, y habían dejado todo abandonado, los materiales, todo, incluso materiales que eran destinados para ser usados en el templo, lo estaban usando para construir sus casas. No era para sus casas, esos eran materiales para construir el templo. Y por eso es que en un momento del relato y del reclamo que Dios presenta ante ellos, en un momento en Ageo capítulo 2, verso 8, ¿qué dice? Mía es la plata y el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, esa plata, ese oro que ustedes están usando, esos materiales que son del templo y lo están usando en sus casas, que dice el Señor, esos materiales, esa plata, ese oro, ¿de quién son? Son míos, dice el Señor. Míos, dice el Señor. Hermanos, ese es el contexto. O estoy equivocado. Ese es el contexto, entiendo yo. O sea, no es un texto para usar y para decir, como el Señor dijo, mía es la plata y mía es el oro, entonces yo confío, el Señor me provee. Muchas veces usamos el texto para decir, como el Señor tiene y es dueño del oro y de la plata, y por eso confío que Él pondrá provisión, oro y plata en mi mesa, en mi casa. Tal vez un poco parecido a la teología de la prosperidad. Pero no se trata de eso, no le está diciendo a los hebreos, yo soy dueño del oro y la plata, pídanme porque yo les proveeré sobre su mesa. No, está reclamándole que ellos se habían quedado con el oro y la plata que le pertenecen al Señor. Hermanos, no sé si se comprende. Otro ejemplo lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 18, versículo 20. Jesús dice, recordemos, erráis ignorando las Escrituras, erráis, andan equivocados. ¿Qué dice Mateo 18, 20? ¿Lo tiene ahí? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Conoce ese pasaje? ¿En qué se ha usado muchas veces? Muchas veces se ha usado, hermanos, hermanas, comencemos la reunión, no importa que hayamos poquito hoy día en esta reunión de oración, el reunión oculto, no importa que seamos 2 o 3, porque el Señor dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Hemos comúnmente usado este texto para ponerlo en un contexto de culto, de servicio, pero si uno lee el pasaje, tiene que ver con la disciplina. Tiene que ver cuando si un hermano te ofende, anda, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, pero si no te oyere, anda y toma 2 o 3 testigos para que en boca de ellos entonces conste todo lo que se dice. Si no oyera a ellos, dilo a la iglesia, para que justamente se busque que ese que ofendió pueda arrepentirse. Eso se está buscando, que se lleve un proceso, que sea confidencial, habla solo con él. Después toma a otros que sean consejeros y hablen con él. Si no, ya llévalo a la iglesia. O sea, un proceso que va de aquí, pasa acá y llega acá, ¿ya? Y si al final no lo oyere, tenle por gentil, ¿ya? Y ahí está el contexto, porque donde están 2 o 3, ¿qué cosa? No haciendo un culto, sino que donde están 2 o 3 llevando adelante un proceso de restauración, donde están 2 o 3 llevando adelante este proceso que tiene como fin la reconciliación, donde hay 2 o 3, donde está el que ha sido ofendido, el ofensor, el testigo, ¿ya? Donde están estos 2 o 3 congregados en mi nombre, reunidos en mi nombre para resolver esta situación. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué promete el Señor? Ahí estoy yo en medio de ellos. Ese es el contexto. Por eso que un texto sacado de su contexto es un pretexto. No usemos este texto como un pretexto para una situación que no conviene. Podríamos ser, tal vez junto con los saduceos, ese grupo que andaba o que erraba ignorando las Escrituras. Y quiero referirme a un tercer caso y que tiene que ver con esta pandemia. ¿Por qué hay hermanos que se quitan la mascarilla y andan juntándose y reuniéndose y diciendo, no importa? ¿Qué dicen? El Señor me protege, el Señor me cuida, y se sacan las mascarillas y echan al hombro o echan por tierra cualquier medida sanitaria
que nos ayuda a protegernos y a proteger a los nuestros, porque ellos afirman y aseguran que el Señor me protege. Hermanos, ¿cómo estamos leyendo la Biblia? ¿El Señor me protege? Claro que el Señor me protege, claro que el Señor nos cuida, pero no quiere decir por eso que no pasemos por enfermedades, no pasemos por algún accidente, no pasemos por alguna situación de pérdida de un ser querido, no pasemos por algún imprevisto. Tengamos cuidado, porque a veces estamos mal empleando el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos mal empleando pasajes: cuando pases por las aguas, los ríos no te anegarán, el fuego no arderá en ti, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, si el Señor me protege, ¿usted cree que el Señor o Dios no protegía a Jesús? Pero sin embargo, cuando el diablo lo lleva al pináculo del templo y le dice: échate abajo, tírate abajo, porque la palabra de Dios dice: a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué pasaje está citando el diablo? Está citando un pasaje del Salmo 91. ¿Y qué hace Jesús? Dice Jesús: el Señor me protege, Dios me protege, va y se lanza al vacío. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermanos, no seamos irresponsables, no mal empleemos la Biblia a nuestra conveniencia, de tal manera que tergiversemos o podamos vernos torciendo o inventando teologías, historietas personales que no tienen ningún asidero en la palabra del Señor. Incluso me acordaba de Hechos capítulo 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa para todos aquellos que somos creyentes en una casa, para decir: sí, algún día toda mi familia será salva. ¿Es esto una promesa de verdad? Recordemos que está en el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos no es un libro de doctrina, sino que es un libro de historia, que relata lo que sucedió. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de hacer de ciertas palabras promesas cuando posiblemente no lo son. Entonces, hermanos, ¿qué quiero resumir lo que he estado compartiendo esta mañana? Y yo le ruego que usted pueda compartir conmigo algún otro pasaje que justamente, como decía, esté siendo sacado, un texto sacado de su contexto, porque se convierte en un pretexto y las palabras van a resonar en nuestros oídos cuando Jesús decía frente a los saduceos: erráis ignorando las Escrituras. Hermanos, este es el error, como dice el título de este tema, este es el error de un discípulo que, creyendo ser discípulo de Cristo, no se ha amoldado su vida a entender, a interpretar correctamente la palabra. O es el error de un creyente que le impide convertirse en un verdadero discípulo. Y quiero concluir con este pasaje, hermanos, que está en 2 Timoteo. Gregorio, hermano, si me puedes ayudar, 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Pablo le dice a este fiel discípulo que estaba en formación, a Timoteo: procura con diligencia presentarte como a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Incluso en la Reina, o en la NBI, porque leí en la Reina Valera, la NBI lo dice de esta manera: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Muy bien, tiene que ver con la moral, la ética, la conducta, la limpieza de manos. Y después, y que interpreta rectamente la palabra de verdad, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Si no estamos interpretando rectamente la palabra de verdad, podemos vernos en caminos que parecen ciertos, que parecen correctos, en decir cosas con nuestra boca a otros que parecen bíblicas, pero no son bíblicas. Obedecen a la tradición, obedecen a una cosmovisión evangélica o a una tradición evangélica que puede dictar mucho de lo que el texto bíblico dice en verdad. Entonces, hermanos y hermanas, y todo aquel que nos está escuchando en el lugar en que esté, este año 2021 nos hemos propuesto aprender a descubrir qué significa ser un verdadero discípulo de Cristo, sin que estas cosas puedan ser una traba en nuestro camino
y nos pueden impedir de alguna forma poder ser ese discípulo, no solo un creyente, sino que un discípulo. Y para que esto ocurra de verdad, tenemos que dejar estas historias, tenemos que cortar estos lazos y dejar ir estas fábulas, estas creencias, estas doctrinas, estas falsas interpretaciones. ¿Por qué? Porque hoy día, dentro de las iglesias y dentro de muchos programas en las redes sociales, se transmiten mensajes que están muy alejados del contexto y de la verdadera enseñanza y la correcta interpretación de la Biblia y de la Escritura. Usted, hermano, usted, hermana, no puede estar buscando y acá y allá y creyendo, porque usted debe examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Cómo se puede retener lo bueno si no sé cómo identificar lo bueno? Si no conozco estos principios que son básicos y me acerco con un temor reverente para decirle a Dios: Señor, sé que no tengo la capacidad de entender correctamente, o como dice acá, de interpretar rectamente tu palabra. Señor, te pido que tu Santo Espíritu esté aquí al lado mío, el Paracleto, que esté conmigo, ¿ya? Y que esté en mí y me esté iluminando, dando entendimiento para poder leer, entender, comprender e interpretar. Y así no sea como un fariseo, un saduceo o otro grupo, que grupos hay por montones, donde cada uno arma y tiene su propia construcción, donde muchos están muy alejados del buen consejo de la palabra del Señor. Hermanos, hermanas, el tema de hoy día ha sido el error de un discípulo o el error de un creyente que no le deja ser un discípulo. Oramos al Señor. Pídale usted ahí donde está. Pidamos juntos: Señor, si en mí ha habido alguna clase de error, ayúdame a descubrirlo. Muéstrame mis caminos, cómo están delante de ti, para poder, Señor, dejarme moldear y dejarme guiar por la recta palabra de Dios en nuestras vidas. Te invito, hermano, hermana, a orar para que pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en esto. Señor, te pedimos a ti para que envíes a tu Espíritu, Señor, sobre nuestras vidas y en nuestras vidas, y abra los ojos de nuestro entendimiento para que, Señor, podamos, a la luz de la Escritura, a la luz del relato que hemos visto hoy día, cuando estos saduceos se acercan, si bien es cierto con la intención de tenderte una trampa, creando una historieta, diríamos, tratan de obtener esa respuesta que de alguna manera intentar ridiculizarte o tratar de atraparte donde no puedas entregar respuesta alguna. Pero no, la respuesta no estaba en la historieta, la respuesta no estaba en la situación, la respuesta estaba a la condición de ellos, a la situación de ellos, no a la historia en sí, una historia irreal, sino que ellos, inventando historietas, creyendo fábulas, habían construido una verdad religiosa muy alejada de las Escrituras, no obstante que tenían las Escrituras, que las leían, asimismo como los fariseos, pero andaban equivocados. Señor, igualmente nos puede estar pasando a nosotros, que teniendo la Biblia, leyendo la Biblia, aún así podamos estar equivocados cuando le damos lugar a interpretaciones falsas, a creencias equivocadas, o a grupos que enseñan y predican tantas cosas, pero están alejados de la verdad, porque nadie es dueño de la verdad. Tu palabra es verdad, y tú, Jesús, eres la verdad, tú eres la verdad. Por lo tanto, Señor, revélate a nuestras vidas para que siempre estemos en la verdad. Tú eres la verdad, quédate con nosotros, muéstranos el camino, ayúdanos para que este error en el cual muchos andan como los mismos saduceos no sea parte de nuestra vida, no sea este error que nos impida ser un verdadero discípulo, no sea este un error a nosotros como creyentes que no nos deje ser esos discípulos. Oro, Señor, por mi vida, por la vida de mis hermanos y hermanas, porque estamos todos igual. Todos necesitamos seguir aprendiendo, seguir entendiendo, seguir comprendiendo. No lo sabemos todo. Por lo tanto, a cada uno de nosotros danos y ayúdanos a tener ese espíritu dócil, manso y disponible y dispuesto para seguir aprendiendo, seguir entendiendo. Cada hermano y hermana de la iglesia
tenga esta misma disposición a seguir aprendiendo. Y ninguno diga que ya estudié la palabra, que ya tomé tantos cursos y hoy día parece que ya no tengo nada más que aprender. No, Señor, ayúdanos a ser verdaderamente humildes para entender, junto con María, que está sentada a tus pies, escuchando tu palabra, entender y darnos cuenta que esa es la mejor parte. Padre, gracias. Alabamos tu nombre y oro de esta manera para tu gloria, para tus propósitos que se cumplan en el nombre de Jesús. Amén. Amén.